Señor, te agradecemos mucho el estar nuevamente reunidos alrededor de tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu guíe este estudio y pongas en Miguel las palabras, la enseñanza que tú quieres que quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Haznos, Señor, no solo buenos oidores, sino buenos hacedores. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues recuerden que en esta parte de creciendo en santidad, vamos analizando los frutos del Espíritu. Y ahora, bueno, ya vimos el amor, el gozo, la paz. Ahora vamos a ver la paciencia. La paciencia, que es algo que nos hace tanta falta a todos. Recuerden que la Escritura dice que con paciencia ganaremos nuestras almas. Y entonces, la paciencia o longanimidad, que está también expresada en la explicación de Corintios 13, entonces tenemos que empezar afirmando que Dios es el que tiene paciencia. O sea, Dios no es una persona que sea impaciente con nosotros. Ante su paciencia, podríamos decir que es hasta que ya no va a haber remedio y viene el juicio. Recuerde que como creyentes nosotros cometemos muchos errores y a veces somos muy necios en seguir ciertas conductas y aún mantener ciertos pecados en nuestra vida, que obviamente no aprueba a Dios, que nos pueden afectar en nuestra relación con Él, en nuestra relación con los demás, en nuestro crecimiento espiritual. Y una de las cosas que Dios quiere en esto es que nosotros nos demos cuenta, vayamos a Él, nos arrepintamos para que nos cambie. Recordemos entonces que cuando llega Dios al límite de su paciencia, y no es que se la acabe, sino que Él ve que ya nosotros no vamos a cambiar, es cuando Él trae la disciplina o el juicio. Pero recuerden ustedes que, como dice prácticamente el título de este Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu, pues es precisamente el Espíritu Santo el que produce la vida cristiana y todos estos atributos. Si una persona incrédula quisiera los analizara y quisiera vivirlos o tenerlos, pronto acabaría desmoralizándose o decepcionándose y los abandonaría, o mejor dicho, abandonaría su esfuerzo, porque solo lo puede producir el Espíritu Santo. Sin embargo, todas estas virtudes o frutos del Espíritu se basan en el carácter de Dios, que es algo muy importante. O sea, el carácter de Dios es santo y es justo, y cuando nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, entonces Él produce en nuestro interior estos frutos. Entonces, esa va a ser la manifestación de la acción de Dios en nosotros al producir estas virtudes. Recuerden ustedes que una de las descripciones para Dios mismo es que Él es longánimo, o sea que tiene precisamente la paciencia. Recuerden, paciencia, longanimidad. Y es un concepto abstracto, pero es prácticamente parte de ese carácter que a nosotros nos debe de llevar con confianza a ir a Él en cualquier debilidad que nosotros tengamos o en cualquier pecado. Recuerden ustedes que cuando nosotros cometemos un pecado es porque de alguna manera nosotros ya nos rebelamos contra Dios. Nosotros ya se afectó en nuestro ser interior. Recuerden, por ejemplo, la luz de 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí el énfasis está en limpiarnos de maldad, por lo que
Esto quiere decir que cada pecado que nosotros cometemos produce maldad en nosotros. Y pecado añade pecado. Esto quiere decir que la maldad va en ascenso en nosotros mientras nosotros no nos arrepintamos. Y si somos necios, puede llegar el momento en que perdamos de vista a Dios. Entonces, ya como un juicio. Aquí es donde entra la paciencia de Dios, que es algo muy importante, porque Él no quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta. Y cuando nosotros estamos como hijos de Él en un pecado, Él lo que quiere es que nos arrepintamos y no quiere traer la disciplina o juicio a nuestras vidas. Entonces, recuerden ustedes que, como decíamos al principio de la plática, el límite de la paciencia de Dios se da cuando Él ve que nosotros ya no vamos a cambiar. Entonces Él tiene que aplicar medidas más fuertes, y si nuestra necesidad es tan grande que sigamos en lo mismo, podemos cometer aún el pecado de muerte. Como salvos, esto quiere decir que Dios nos quita de esta vida, o, como ya vimos en explicaciones anteriores, cuando se dice que se le entregó a Satanás para la destrucción de la carne como Himeneo y Figelo, quiere decir que los entrega la corrupción de su pecado, pero al final, si son salvos, van a ser salvos, porque recuerden, la salvación no se pierde, y como dice Primera de Corintios, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero para nosotros es muy importante conocer la paciencia de Dios para con nosotros, para que veamos para que vayamos a Él y reconozcamos que somos incapaces en aquellas áreas en las que no cambiamos, aun cuando Dios nos muestra. Nosotros podemos aguantar por un tiempo el dolor, el sufrimiento. A lo mejor le pedimos a Dios que nos cambie en algún pecado y no pasa nada. Y este periodo de tiempo trae sufrimiento en nosotros. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no me respondes, etcétera? ¿Por qué si te pido no me das? Pero no se nos olvide que Dios, a través de las pruebas, está formando en nosotros el carácter de Cristo, y también el tiempo de la restauración tiene como propósito que aprendamos a ver el pecado como Él lo ve, para que en el verdadero arrepentimiento cambie nuestra mente. Es muy importante entender el concepto del arrepentimiento con cambio de mente, porque nosotros podemos decir de palabra, me arrepiento de esto, me arrepiento del otro, pero no cambia nuestra mente, por tanto vamos a caer en los mismos errores. Pero a la luz de este estudio, nosotros tenemos que saber que si no hay cambio de mente, no hay cambio de dirección, y que el arrepentimiento siempre implica un cambio de mente, implica un cambio de dirección. Por tanto, la paciencia de Dios implica que nosotros entendamos esto para que vayamos a Él. Y entonces Él, que tiene ese espíritu de longanimidad, nos va a recibir para transformarnos, para darnos la victoria, etc. Entonces, la palabra longanimidad también significa grande. La raíz hebrea es tumos, que quiere decir sentimientos o pasiones. O sea que Dios definitivamente, dentro de su grandeza y su amor, entiende lo que sentimos, entiende las pasiones humanas, y su paciencia va en función de que nosotros superemos. O sea, Dios, si alguien tiene grandes sentimientos, es Dios. Si no fuera así, no hubiera dado a su Hijo. Simple y sencillamente, cuando pecamos, Él hubiera destruido a Adán y Eva y hubiera creado otro tipo de creación, pero Él tenía un plan perfecto. Una vez que el hombre cayó, su plan empezó a trabajar, y como vemos en estos más de 6,000 años de aquel entonces, sigue trabajando, pero lo hace de una manera tan profunda que viene la restauración total del reino que Satanás le arrebató, el dominio de la creación a Adán y a Eva, y Cristo se lo arrebató a Satanás en la cruz, primero espiritualmente, como pasó hace más de 2,000 años, y luego físicamente cuando Él venga a reinar sobre la tierra en gloria. Pero aquí, dentro de su paciencia,
también está implícito su amor, porque Él quiere que nosotros seamos como su Hijo y que seamos pacientes, otorgándole en todo momento a Dios el mando de nuestras vidas, o sea, el control de nuestras vidas. Esto implica lealtad a Él. ¿Cómo podremos nosotros desarrollar la lealtad? Y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver la paciencia con la lealtad? Precisamente, la paciencia de Dios está dada para que se formen en nosotros los frutos o el propósito divino para nosotros. Como les decía hace rato, cuando somos muy necios y esto no se da, entonces ya vienen otras acciones como disciplina y otras cosas. Pero siempre el objetivo es que dentro de su amor, Él siempre espera que regresemos a Él. En esto nos va a ayudar estar leyendo la Biblia y ver que Dios ahí no se limita en cuanto a derramar su amor a las personas que han puesto su confianza en Él. Por eso es que también se le denomina a Él, o es una traducción como fiel de esta palabra paciencia. Fiel. Entonces, si Dios es fiel y Dios es paciente, entonces esto desarrolla la constancia y le da un sentido a Dios de que es congruente y coherente en todo lo que Él dice y hace. Y esto debe traer a nuestra vida estabilidad, que generalmente esto no existe en las relaciones interpersonales. Los seres humanos somos inconstantes, no somos fieles como es Dios, y en el trato con nuestro prójimo pasan cosas que a veces destruye esto las relaciones humanas. Podemos sentirnos heridos por alguien que dijo lo que no debía decir, o decepcionados porque esperábamos de alguien algo que no dio, o defraudados porque la persona no respondió como nosotros esperábamos que hubiera debido responder. Pero eso solo manifiesta en nosotros que tenemos un espíritu voluble y que por eso abandonamos. Por eso se rompen tantas relaciones, por eso las familias se separan, por eso los que se dicen que son verdaderos amigos no siguen, son contados los casos en que los amigos siguen toda una vida. Quizás se puedan las personas comprometer por un tiempo, ser fieles unos a otros cuando todo va bien, pero cuando hay error, pues entonces hay juicio, cuando hay pecado, hay conflicto y la relación se desmorona y se disuelve. ¿Por qué por qué mencionamos cómo es el ser humano? Pues para que entendamos cómo somos nosotros. Porque el verdadero amor tiene la capacidad de aguantar a largo plazo. El amor de Dios es constante, no cambia. Recuerden ustedes, y es algo muy importante que siempre tenemos que tener presente en nuestra vida, que cuando nosotros nos convertimos, Dios ya nos ve perfectos en Cristo y Él ya nunca cambia, porque el juicio ya pagado o llevado a cabo en Jesucristo, ya Él nos ve a través de la justicia de Cristo y ya no tiene por qué cambiar. Antes nos va a ayudar. El problema no está en Dios, sino en nosotros. Entonces, su paciencia tiene que ver con nuestro cambio. Y dentro de su paciencia viene precisamente su misericordia. ¿Y qué es lo que produce la misericordia de Dios? Más misericordia. Dice un pasaje, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Entonces, si Dios es misericordioso, nos tenemos que, a través de las pruebas, a través de confiar en Él, a través de esperar la transformación en nuestras vidas, tenemos que aprender a ser también pacientes y misericordiosos con los demás. Seguido nosotros nos topamos con errores de las personas, errores en lo que manifiesta ser y no son, y podemos decepcionarnos también. Pero si en nuestra mente hay la definición o tenemos la clara definición de lo que es la justicia, la reivindicación y la venganza, entonces vamos a poder apelar a la justicia de Dios, buscar la reivindicación
con Dios, con la persona y renunciar a la venganza. ¿O acaso cuando alguien te hace algo, lo primero que piensas no es, me las vas a pagar? Vas a ver, te voy a hacer lo mismo y te voy a aumentar. Esa es parte de la naturaleza humana. Pero cuando vemos la justicia de Dios en nuestra vida y vemos cómo a través de Cristo Él los hizo semejantes a su Hijo, o sea, nos reivindicó, entonces la venganza ya cobra un matiz relativo porque no cabe. Si Dios nos perdonó, como dice alguna parábola, ¿verdad? Una deuda impagable, no debemos nosotros perdonar una deuda pagable, que es lo que estábamos viendo en el estudio del domingo. Entonces, tenemos que entender que la justicia de Dios tiene que ver con su rectitud absoluta. Y que cuando Dios juzgue, cuando venga el tribunal de la justicia, es cuando Dios va a restablecer el equilibrio, la armonía y una equivalencia, fíjese qué punto tan interesante, entre la transgresión y el castigo. O sea, cada quien va a pagar lo que merece, pero quien se acogió a Cristo, quien renunció a su vida para ser guiado por Dios, entonces va a actuar su misericordia. Podríamos decir que su misericordia es una virtud que recompensa, que no castiga. Su juicio castiga y pues hace que la persona pague mínimo el doble de sus hechos. Como Dios le dijo a Israel, vas a pagar el doble de lo que has hecho. Y ellos nunca lo pensaron. Nosotros vemos a través de la historia cómo Israel ha sufrido tanto. Después de que rechazaron a Cristo, pasaron casi 2000 años antes que ellos volvieran a tener su tierra. Y ahora que tienen su tierra, aunque han progresado y muchas cosas, no tienen paz. Siempre están en guerra, siempre con el temor de los ataques de sus enemigos, vecinos, de sus parientes, ¿no? Unos son hijos de Saúl, otros son hijos eh, de Agar, del hijo de Agar, que me fue el nombre, de Ismael, etcétera. De ahí surgieron los árabes, etcétera. Otros, los hijos de los nietos de Lot, Amón y Moab, que fueron casi destruidos, pero pues ellos están en conflicto total hasta que Dios traiga esa armonía. Pero nosotros tenemos que confiar dentro de la paciencia de Dios, que su objetivo en su paciencia es imponer en nosotros la justicia. Ahora, la injusticia. Estas se producen cuando el castigo es más severo que el delito o cuando la recompensa está por debajo de lo que se requiere. Esto podríamos definirlo como la injusticia. Por lo que, como Dios es justo, el castigo va a ser de acuerdo a nuestras obras. Y la restauración va a ser de acuerdo a la misericordia de Dios, de acuerdo a su benevolencia. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que confiar plenamente en Él, que Él ya juzgó en Cristo y que ahora en nuestra vida todavía de injusticia, tenemos que confiar en Él para que su justicia se aplique a todas las áreas de nuestra vida y traiga un verdadero equilibrio. Pero ¿qué pasa si tú no estás consciente de la maldad de tu pecado? No vas a querer arreglar o no vas a querer cambiar. Y entonces es precisamente donde actúa la justicia de Dios para reivindicación en tu vida, que va precisamente a mostrarte a través de tus acciones las consecuencias de las mismas, o sea, va a dejar que se den las consecuencias de las mismas para que veas la maldad del pecado, para que veas tu error, y entonces vayas a Él y puedas ser reivindicado. Entonces, si alguien, por ejemplo, ha sido acusado injustamente y demuestra que es inocente, ¿qué pasa con una persona así? Es reivindicada. Ahora, cuando nosotros confiamos en Cristo, en un sentido, como Él pagó, y ya Dios nos ve perfectos a través de la justicia de Cristo, en un sentido nos ve inocentes. Nosotros sabemos que no lo somos, pero Cristo sí lo fue. Y al aplicarse su justicia, nosotros ya somos perfectos en Cristo. Por tanto,
dentro de esa perfección y en nuestro trato con los demás, tenemos que aprender a resistir o a no, eh, ¿cómo podríamos decir? O a no ser sensibles a las ofensas que otras personas nos hagan, por la paciencia que Dios nos tuvo. Por eso Dios quiere que seamos pacientes y longánimos, aún en un sentido de aguantar el dolor de la calumnia. ¿Cuántas personas quieren justificar su pecado, no nos calumnian, diciendo cosas de nosotros que no son realidad? Recuerden que el mundo incrédulo va a usar la calumnia para justificar su pecado porque no se quiere arrepentir. Una persona que es tocada por el Espíritu Santo y se arrepiente, va a ser honesto con Dios y va a ser restaurado. Pero una persona que Dios le muestra su condición y no se arrepiente, por todos los medios va a buscar su justificación y va a usar aún la calumnia. Pero nosotros, conociendo el carácter de Dios, lo que Él ya nos hizo por nosotros y la paciencia que nos hizo, tenemos que aprender a tener paciencia con este tipo de personas. Quizá Dios, por nuestro amor y paciencia, les conceda el arrepentimiento. Pero lo cierto es que la Biblia sí nos dice que hemos sido llamados a padecer por causa de Cristo. Vamos a sufrir por amor a la justicia divina y de acuerdo al llamado que Él nos dé para confesar su nombre ante los demás. Entonces, ¿qué es lo que declara la palabra de las personas que siguen su camino? Dice, bienaventurados sois, en Mateo 5, 11, 12, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Se dan cuenta? Jesús sí, pero preveía esto. Y en el Sermón del Monte nos da esta bienaventuranza, ¿sí? Entonces, en Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Por tanto, la paciencia o longanimidad también está dada con la esperanza de que Dios un día va a hacer justicia. Nuestra estancia en este mundo es para ser instrumentos de Dios para reconciliar a los hombres con Cristo. Por eso dice en la Escritura que qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Y eso quizá nos cause, como decíamos, dolor y sufrimiento. Pero nuestra paciencia puede quizá contribuir a que una persona recapacite y venga a Cristo. El no cambiar nuestra actitud puede hacer que la persona vea su pecado y venga a Cristo. Por eso la longanimidad, que es precisamente una actitud constante en cuanto a nuestra relación con los demás, como Dios la tiene con nosotros, se va a dar precisamente por esto. Y Dios nos alienta a que para poder mantener esta longanimidad siempre estemos orando precisamente para que Dios primero nos reivindique a nosotros y seamos instrumentos fieles, como espadas agudas de dos filos. Y para que todo lo que se hable mal de nosotros, en un sentido que dé evidencia que es falso. Dice la Escritura que todo va a ser manifiesto en su presencia, en Hebreos 4:13, que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Por tanto, un día todo se va a saber, un día todo va a salir a la luz, un día todo lo que se dijo en los rincones será publicado en las azoteas, pero nuestra parte mientras estemos aquí es que nosotros tengamos ese espíritu de paciencia y que intentemos no devolver los agravios. Dejad lugar a la ira de Dios. Por tanto, podríamos decir que el cristianismo da curso a la justicia y Dios puso autoridades en este mundo, las cuales actúan en los tribunales para ejercer justicia, supuestamente.
Si son injustos, como vemos que pasa en muchos países, y nuestro país pues no es la excepción, sabes que es un país corrupto, ellos darán cuenta a Dios, así como los presidentes, los secretarios, los ministros, todos darán cuenta de la responsabilidad que se les dio, porque el gobierno humano, precisamente Dios lo puso y darán cuenta de sí. Pero nuestra parte como hijos de Dios es dar lugar a la ira de Dios, confiando en que un día Él va a castigar. Pero mientras estemos en este mundo y las personas vivan, es el tiempo de la misericordia. Por eso Dios frecuentemente nos dice, mía es la venganza. Con demasiada frecuencia es lo único que las personas oyen, pero acto seguido anuncia, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré. Esta es la parte más importante aquí. ¿Ven ustedes? Un día Dios va a castigar y eso va a ser nuestra esperanza y eso nos puede mantener precisamente en esta paciencia. Entonces, podríamos decir que a través de esto Dios nos puede tranquilizar y nos puede decir, no te preocupes, la venganza llegará. Ahorita tú trabaja para mí. Ahorita espera a que la gente se convierta. Y en tu trato personal, déjame que yo te transforme, confía en mí y el tiempo de mi respuesta es el tiempo que yo voy a formar el carácter cristiano en ti, es el tiempo que voy a fortalecer tu ser interior por medio de mi Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo demás, los que acusan en falso, o sea, dicen cosas así que no son y todo, Dios los juzgará. Por eso es importante también tener este sentido de justicia en nuestro trato con los demás. O sea, Dios no perdona al que no se arrepiente, pero Dios sí perdona al que se arrepiente. O sea, Dios va a castigar al culpable, pero al que ha puesto su confianza en Cristo, ya se libró del castigo. Entonces, si la venganza está reservada para el tiempo que Él diga, entonces Él nos asigna la responsabilidad de vivir la vida, que sea una ilustración de lo que es la vida cristiana ante el mundo incrédulo. Por lo que podríamos decir que Dios no nos da derecho a buscar la venganza. Debemos dejar lugar a la ira de Dios. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí mismo, reitero, una capacidad de venganza que cuando se da el hecho es lo primero que pensamos. Pero existe el perdón cuando nosotros vemos la misericordia y la paciencia que Dios tuvo con nosotros. Entonces, todo es como una confirmación de todo lo que vimos nosotros también el domingo, y todavía nos falta otra parte de la misericordia de Jesús. Pero cuando nosotros seguimos este camino, entonces crece en nosotros la paciencia y la longanimidad. Y entonces podemos sostenernos firmes aún delante de un insulto o de un agravio. Eso también se le llama templanza, que más adelante lo vamos a ver. Son frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros, por tanto, caminamos las pisadas de Cristo, Él es el modelo supremo de la paciencia. Y entonces automáticamente va a producirse en nosotros, como resultado de caminar con Él, esa paciencia como fruto del Espíritu. Nosotros por nosotros mismos no tenemos el poder de generar este fruto del Espíritu, pero no podemos permitirnos ser impacientes. Por tanto, la dependencia de Dios en algo que Dios ya ha hecho en ti al ser salvo y ha empezado a producir en ti a través de la influencia del Espíritu Santo que mora en tu corazón, es precisamente donde radica la victoria y la liberación de cualquier pasión, de cualquier sentido de venganza o de cualquier sentimiento contrario. ¿Acaso no dice la Escritura que en el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo?
Pues bien, sabemos que Dios amó al mundo, pero no todo el mundo va a responder igual. En nuestro caminar diario no todos van a responder el Evangelio, pero aún ahí tenemos que tener la paciencia, porque no sabemos quién va a responder y quién no, de hablarle a todas las personas con las que nosotros tratamos cotidianamente. ¿Cómo nos vamos a fortalecer o cómo vamos a poder hacerlo? A través de la oración. O sea, ser un instrumento de Dios implica anhelándolo, pidiéndosele a Dios. Por ejemplo, el otro día estaba comprando yo pues unas frutas y esta persona, así de esos mercados que son bien hábiles para tratar de envolverte, le dije, eres muy hábil hablando, pero le digo, tus precios realmente están caros. No sé cómo salió el aspecto, pero le dije, pero recuerda que un día todos vamos a dar cuenta a Dios de sí. Por tanto, la única manera es que tú, si vas a dar cuenta a Dios, reconozcas, veas tu pecado, lo reconozcas y confíes en el único que te lo puede quitar, que es Jesús. Y yo pensé, no traía en este momento folletos, después regreso y le doy otro. Y espero tener esa oportunidad. Pero aún de un trato así tan simple y cotidiano, puede surgir una oportunidad como esta, ¿no? Recuerden que a veces las personas cuando engañan se creen astutas, pero ignoran muchos que van a dar cuenta a Dios de lo que hagan. Por tanto, hacerlos conscientes de que hay alguien que va a juzgar, etcétera, pues es algo importante. Ahora, si tú te sientes agraviado porque te quieren engañar y reaccionas de una manera diferente, entonces, ¿cómo va a haber una pauta para confesar el nombre de Cristo o hacerle ver una realidad del Evangelio a una persona como esta, como en este caso que les platico, ¿no? Por tanto, recuerden, Jesús soportó la hostilidad de los pecadores, aun cuando pudo haber llamado a legiones de ángeles que acudieran a él, como le dijo Eliseo a su siervo Giesi. ¿Qué crees? Señor, abre los ojos de Giesi. Y se ve en el monte una legión de ángeles, pero siempre lo importante es la voluntad de Dios. Entonces, Jesús de hecho lo dijo en Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Bueno, ahí está, ¿sí? Pero ¿qué dice Hebreos 12:3? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, Jesús sufrió más que nadie la oposición de los pecadores, pero tuvo fuerza, se sostuvo hasta que se cumpliera su ministerio. Así también nosotros debemos de saber que debemos tener paciencia hasta el día en que Dios nos llame a su presencia y que mientras tanto tenemos que cumplir un plan y una misión. Y todo esto obviamente requiere de la gracia de Dios y aún para ser pacientes requerimos de la gracia de Dios. ¿Sí? Si no vamos a caer en impaciencia. Recuerden que en capítulo 1 de Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Lo que quiere decir que cuando nosotros disponemos nuestro corazón para seguirle, para ser instrumentos de Él, cuando le pedimos paciencia para poder cumplir su obra, Él va a derramar su gracia y va a derramar más gracia y toda la gracia que se necesite para que se cumpla su propósito. Y esto debe de darnos aún más paciencia, porque entonces sabremos que ya no depende de nosotros, sino de la gracia de Dios y terminaremos glorificándole. ¿Sí? Recuerden ustedes que el amor de Dios es benigno. ¿Sí? Es sufrido, etcétera. Está en 1 Corintios 13, ¿no? Es benigno. Entonces, ¿cómo respondes a quienes son buenos? ¿Cómo te sientes con alguien que afirma que tú eres buena persona?
pues en un sentido puedes decirle, mira, no lo soy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, como dijo Pablo, ¿no? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes que he trabajado más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, ahí que alguien hable bien de ti o reconozca algo en ti puede ser hermoso, puede ser halagador, pero nosotros sabemos que lo que Dios hace es para su gloria y que no lo merecemos. Por eso la misma escritura dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aún en nuestros éxitos como creyentes, la gloria debe ser para Él, porque es el que produce todo. ¿Y qué pasa si no tenemos nosotros gracias y sentimos que no se puede, que no resulta, que la gente no nos oye? Ahí vuelve a entrar precisamente la paciencia de Dios, para pedírselo y esperar que Él lo produzca en nosotros. Y esto nos hará bondadosos para con los demás. Recordemos que la bondad es una manifestación de la paciencia. Las personas benignas no se enfurecen por cosas pequeñas, no son rencorosas tampoco. A lo mejor, si las cosas no salen como queremos o no vemos a personas que no actúan como deberían, nos podemos enfurecer. Pero esto trae gloria a Dios, pues no, implica la falta de paciencia, ¿sí? Por tanto, una persona benigna, paciente, debe ser cálida, optimista con los demás. Y cuando nosotros entendamos esta verdad, entonces seremos receptores de esta bondad de Dios, seremos benignos y anhelaremos demostrar su bondad. A final de cuentas, si en nosotros no hay nada bueno y todo lo que empieza a surgir en nosotros de una transformación es por el trabajo del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, entonces nosotros tenemos que ser receptores precisamente de la bondad de Dios para transmitirla hacia los demás. ¿Con qué objetivo? Que la gente se pueda convertir en primera instancia, si alguien ya se ha convertido, que pueda fortalecerse para vencer el pecado, que pueda fortalecerse para ver su pecado o para tener una mayor consagración. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Somos estimulados al amor y a las buenas obras. A final de cuentas, cuando David pecó, experimentó un gran remordimiento, pero confió en la benignidad del Señor. Por eso en el Salmo 51 dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Confió en Dios, confió en la paciencia de Dios y fue restaurado a tal grado que Dios siempre decía que quería que fueran como David su siervo. Nosotros sabemos que no fue perfecto David, que cometió muchos errores y muy graves, pero tenía una característica muy importante. Siempre se volvía al Señor. Siempre buscaba al Señor. No así su hijo Salomón, aquel hombre al que Dios le dio sabiduría más grande que todos los que estaban en la tierra. Y esa la sabiduría que Dios le dio tendría el objetivo de manifestar y glorificar el nombre de Dios. Y en un tiempo lo hizo, pero después empezó a desobedecer, empezó a casarse con mujeres que no debía, empezó a permitir por la presión de estas mismas mujeres la adoración de falsos dioses, de que se llevan a cabo ídolos. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que su hijo perdió 10 tribus de Israel. Y solo por fidelidad se mantuvo la tribu de Judá, porque de ahí vendría el Mesías. Y en los subsecuentes reyes, Dios siempre decía, no eres fiel como mi siervo David. Otros sí fueron fieles, como Ezequías y Josías, como su siervo David, pero fueron pocos. Entonces, nosotros tenemos que creer que Dios, dentro de su amor y su paciencia,
sí quiere transformarnos y quiere llevarnos a su presencia. Y en su presencia nosotros recibiremos su misericordia y será transformada nuestra conducta y empezaremos a manifestar la conducta de Cristo. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué aspecto tiene la benignidad? ¿Qué es lo que la bondad hace? Entonces, en nuestra cultura a veces es difícil conocer estos términos porque nuestra mente está afectada. Pero la benignidad de Dios está precisamente dada con que el amor cubrirá multitud de pecados. A veces nos encontraremos con creyentes o pseudocreyentes que son criticones, etcétera. Pero nosotros no debemos permitir que por ello se paralice la obra, por tanto, nuestra benignidad debe de ayudarlos a ellos a ver su error y salir de este tipo de conducta, porque la crítica trae venganza, también a la larga trae resentimiento, y eso destruye la unión de la iglesia, y es precisamente lo que Satanás quiere, porque una de las características de la iglesia es el amor no fingido entre unos y otros. Si en una iglesia no hay estos, quiere decir que Dios no está actuando, que el Espíritu Santo no está en medio de ellos. Pero nunca debemos de justificar tampoco, porque el pecado es el pecado. Y la Biblia nos hace ver precisamente y con mucha claridad la diferencia entre las transgresiones que destruyen y el amor que edifica. Entonces, por eso dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Cuando nosotros vivimos en amor, vivimos de acuerdo a lo que Dios es y manda, entonces eso es lo que transmitimos y es lo que hace que una iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo, tenga un verdadero testimonio. Y cuando este fruto no ha madurado aún, entonces siempre caeremos en la tentación nosotros mismos de corregir y de juzgar a los demás, de estar siempre al pendiente de sus conductas, pero caeremos en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque recuerden, siempre primero tenemos que vernos nosotros a nosotros mismos. Pero la benignidad también no toma en cuenta acciones insignificantes. Por ejemplo, dice en Eclesiastés, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. O sea, todos pecamos. Pero si nos concentramos en los errores y no en la gracia de Dios, entonces nos vamos a convertir en jueces con malos pensamientos. Si nos concentramos en la gracia de Dios y el poder de Dios para edificar y sobreedificar, entonces fomentaremos el amor y la unión verdadera. Recuerda que cuando todos nos equivocamos alguna vez, y cuando nos equivocamos, de alguna manera quisiéramos nosotros misericordia. Por ejemplo, entre la primera y la segunda carta de los Corintios, Pablo juzga severamente porque se ufanaban de su espiritualidad y dice, pero se oyen pecados entre ustedes tanto que alguien tiene a la mujer de su padre. No debía la iglesia juzgarlo, pero en la segunda carta, cuando prácticamente se ve que este hombre se arrepintió, ¿qué dijo la segunda carta? Restáurenle, no sea que caiga de demasiada tristeza, porque ya se había arrepentido. Entonces, son conceptos difíciles, pero siempre el amor, la paciencia dada hacia nosotros, eso es lo que va a tener el lugar precisamente de la edificación y el bienestar de la iglesia. No se debe de permitir el pecado, pero se debe ayudar a dejar el pecado. Se debe de fomentar el amor, se debe de desechar la crítica. No debemos permitir el resentimiento, sino debemos confrontar para que se disipe cualquier malentendido o se corrijan hechos. Y eso es lo que nos va a ayudar a crecer en el amor. Entonces, si Cristo ha sido bueno con nosotros, ahora nosotros debemos tener
la motivación de serlo también con los demás. Y esto no va a suceder si no somos plenamente transformados. Y seguido de esto, viene la bondad, que es el siguiente fruto del Espíritu. Yo creo que este lo vamos a dejar para la próxima vez porque no podríamos acabarlo en el tiempo que nos resta. Entonces lo continuaremos en el próximo estudio. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, por mostrarnos lo que es la benignidad y por hacernos ver con claridad y profundidad. Primero, Señor, la paciencia que tú has tenido para con nosotros, como ya no tienes nada contra nosotros estando en Cristo, y que todo actúa para el bien en nuestras vidas. Ahora, permítenos, Padre, apreciar grandemente tu paciencia, tu benignidad, para que esto nos ayude a corregir todas aquellas áreas que aún no están bajo tu control, y que tú puedas, Señor, seguir formando a Cristo en nosotros. Te pedimos que trabajes profundamente en cada uno de los miembros de esta iglesia, para que con tu poder sea formado Cristo en cada uno de nosotros, y así podamos vivir en este avivamiento que tanto anhelamos, donde el Espíritu Santo gobierne en las mentes y en los corazones de todos. Señor, te pedimos que también nos des un testimonio como iglesia, para que muchos puedan escuchar de tu evangelio y nos des la gracia para hacerlo, y la paciencia, Señor, para esperar una respuesta favorable a la predicación de tu evangelio. Señor, trae salud en todos, especialmente te pedimos por la salud de Pati López, Señor, que tú te glorifiques en su vida, por la de Margarita, la de Ceci, la de Rosita, Señor, por la de Héctor, restáuralo. En fin, Señor, tú sabes lo que cada miembro de nuestra iglesia es y padece, así que danos sobre todo salud espiritual y por ende también salud física, para que te podamos servir. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.